Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a hacer una lectura de un capítulo de un libro de Martin Lins. El libro se titula La hora undécima, la crisis espiritual del mundo moderno a la luz de la tradición y la profecía. Y este capítulo que vamos a leer está centrado en la profecía de San Malaquías en referencia a los papas. Recomiendo, antes de ver este vídeo, ver otro que hemos publicado ya en el canal, referente a los riesgos que tienen las profecías por René Guénon. Y además también me parece muy interesante si podéis ver alguno de los vídeos dedicados a la figura de Jano, el dios de las puertas que tan en conexión está con los papas y con el propio tiempo. Es muy interesante ver esta relación especial que se suele hacer siempre entre el último papa y el fin del mundo. Precisamente con esta conexión con el dios de las puertas, de las llaves, y que abre y cierra un ciclo. Sin más dilación, comenzamos. Profecías de San Malaquías sobre los papas. San Malaquías nació en Armagh, Irlanda, hacia el 1094. Siendo aún muy joven llegó a ser obispo de Connaught y más tarde arzobispo de Armagh. En 1139, camino a Roma, se detuvo en la abadía de Claraval, donde se hizo tan amigo de San Bernardo, que al llegar a su destino le pidió al Papa que le permitiera terminar sus días en retiro espiritual como uno más de los discípulos del santo abad. El Papa no solo se negó a permitir esto, sino que además aumentó las responsabilidades administrativas de San Malaquías, nombrándolo legado papal de Irlanda. Pero en cierto modo el santo irlandés obtuvo lo que deseaba, se mantuvo en correspondencia frecuente con San Bernardo y fundó con su ayuda el primer monasterio cisterciense en Irlanda. 6 años más tarde partió hacia Roma en una segunda visita y otra vez se detuvo en Claraval, donde cayó gravemente enfermo, para terminar muriendo unas 3 semanas después en los brazos de San Bernardo mismo, tras haber dicho a los monjes que su enfermedad sería fatal. San Bernardo dio un sermón elocuentísimo en su funeral, y eran tan grandes su estima y su afecto por San Malaquías que un año después le dedicó otro sermón, en el aniversario de su muerte, y además escribió una breve biografía para edificación de los fieles. San Malaquías fue canonizado por el Papa Clemente III en 1190, y se celebra su fiesta el 3 de noviembre, un día después de su muerte. Su vida estuvo extraordinariamente llena de milagros y visiones, pero ni en la biografía escrita por San Bernardo ni en otras fuentes contemporáneas se hace mención alguna de una profecía sobre los papas. Este ha sido siempre el argumento principal de quienes cuestionan su autenticidad. Sin embargo, basta aquí decir que si esta profecía es un simple invento, obviamente no sería San Malaquías el inventor. Pero si se trata de una profecía genuina, y este artículo puede ayudar al lector a decidir al respecto, entonces es más razonable suponer que su autor fuera Malaquías mismo, como nos lo dice la tradición, que atribuírsela a alguna otra persona dotada espiritualmente. Más aún, si San Bernardo no la mencionó en particular, o incluso si no sabía nada de ella, hay una explicación obvia. San Malaquías fue un hombre de tan indudables milagros y tantas visiones que se verificaron durante toda su vida misma, que en comparación con ellos la profecía de los papas no merecía ser mencionada. Su veracidad tenía que ser puesta a prueba todavía. Por sí misma, y en esa época, puede no haber parecido de ninguna importancia especial. ¿A quién le iba a interesar oír que habría 112 papas más entre ese día y el juicio final? A casi todo el mundo le habría parecido increíble que faltara tanto para la segunda venida de Cristo. Además, el texto de la profecía no es nada sensacional. En efecto, solo un papa es llamado por su nombre, y sobre los otros no hay más que una breve frase en latín que casi nunca alude a algo de mayor interés que el escudo de armas de la familia del hombre en cuestión. Dado que la profecía habla del futuro, se supone que su visión y formulación tuvo lugar durante el papado de Inocencio II, que murió en 1143. En cualquier caso, el primer papa mencionado en el texto es indicado por las palabras ex castro Tiberis, de un castillo en el Tíber, y esta es una referencia clara al sucesor del papa Inocencio,
Celestino II, quien naciera en un castillo cerca del pueblo de Castello, a orillas del Tíber. Y es doblemente claro que el comienzo de la profecía se refiere a este papa por el hecho de que el segundo papado está resumido con las palabras inimicus expulsus, el enemigo expulsado, y el sucesor de Celestino II, Lucio II, que reinó solo unos meses, era de un apellido que se traduce en italiano precisamente por la idea de expulsar enemigos. Para tomar otro ejemplo antiguo, Nicolás Breakspere, el único inglés en llegar a papa, fue el papa Adriano IV. Es designado con las palabras de Rure Albo, que significan literalmente del pueblo blanco, o más precisamente de la campiña blanca. El país blanco es Albión, llamada así porque se ve blanca para quienes se le aproximan por la ruta marina más expedita. Pero el adjetivo albus tiene en este caso repercusiones más allá del nombre de Albión, pues aunque Nicolás Breakspere era de origen rural, puede ser considerado también un hombre de St. Albans, la ciudad más cercana a su pueblo natal, y por si fuera poco, en la época en que fue electo papa, era cardenal obispo de Albano en Italia. La profecía no llegó a ser conocida hasta finales del siglo XVI, más de 400 años después de la muerte de San Malaquías. Fue en Venecia, en 1595, cuando Arnold Wyon publicó su Lignum Vitae, el árbol de la vida, una colección de mini biografías de miembros eminentes de la orden benedictina en sus diversas ramas, incluida la orden cisterciense. El texto de la profecía fue incluido en la sección dedicada a San Malaquías. Inmediatamente causó revuelo, pero unos cuantos dudaron de su autenticidad. Estas dudas se apoyan no solo en el hecho de que no había ninguna evidencia extrínseca o intrínseca de que se tratara de una obra de San Malaquías, sino también en el hecho de que los antipapas estaban incluidos en la lista al igual que los papas verdaderos, cuya función habían usurpado. Hay que admitir, no obstante, que la inclusión de los antipapas puede usarse también como un argumento del otro lado, ya que apenas es concebible que un falsificador del siglo XVI fuera a malograr su propia invención incluyendo a alguien que no era un verdadero papa. Por otro lado, suponiendo que no se trate de una falsificación, de ninguna manera es la única profecía verdadera, por decirlo menos, que contiene algunos fallos. Lo sorprendente no es tanto que el texto incluya a los antípapas como que solo 2 de ellos sean condenados directamente, lo cual hace aplicándoles las palabras schematicus y escisma, mientras los demás son tratados en términos aparentemente neutrales. Sea cual sea la explicación, y es poco probable que esté por saberse, ya que cabe suponer que nunca conoceremos la forma de la visión en que fue revelada esta profecía, quienes negaron abiertamente su autenticidad en la época de su publicación y poco después parecen haber sido relativamente pocos. Fue aceptada como genuina por muchos, incluso en algunos círculos protestantes. Otros, no es de extrañar, prefirieron reservar su juicio. En lo referente al pasado, la veracidad del texto era clara como el agua, pero es fácil inventar una profecía verídica sobre el pasado. Más adelante, el futuro se encargaría de demostrar si se trataba o no de una invención. Hoy han pasado ya otros 400 años y más. Casi todo lo que era futuro se ha convertido en historia, y no cabe duda de que la profecía ha salido victoriosa de la prueba del tiempo. A partir del texto mismo, no es posible distinguir entre lo que ya había sucedido para la fecha de su publicación y lo que todavía se reservaba al futuro. Sus descripciones lacónicas siguen siendo tan precisas que algunos escépticos a toda prueba han llegado a sospechar que en ocasiones los cardenales eligieron a un pontífice para conformarse a la profecía, o que en otros casos el Papa mismo habría actuado de una manera particular solo para que la profecía se verificara. El Papa Pío VI, por ejemplo, ¿habría acaso dado el paso insólito de visitar la corte imperial de Viena si no hubiera sido llamado en la profecía Peregrinus Apostolicus? Pero el caso es que había de hecho razones políticas imperiosas conducentes a dicha iniciativa. Además, una simple visita a un país vecino de ninguna manera habría bastado para justificar la palabra peregrinus, que sugiere algo más en relación con los viajes, y ese algo más estaba por venir. A menudo,
como en el caso del papado de Pío VI, la profecía se refiere a eventos que escapan totalmente al control del Papa y de los cardenales, y la palabra peregrinus parece haberse referido al trágico fin de la vida de este Papa, un fin que con seguridad no había planeado. En 1798 fue hecho prisionero por el ejército republicano francés y forzado a viajar de Roma a Siena, luego a Florencia, a Turín, de allí cruzando los Alpes a Briançon, luego a Embrun, Gap, Grenoble y por último Valence, donde sólo la muerte pudo poner fin a sus peregrinaciones, pues el directorio ya tenía decidido enviarlo a Dijon. Pero si todo esto fue trágico desde un punto de vista individual, también fue, para esa exasperación de sus ateos captores, una especie de marcha triunfal. Tan grandes fueron las muestras de devoción que recibía el Papa del pueblo italiano y francés por donde quiera que pasaba. Otra característica de la profecía que descarta cualquier previsión es que el texto no siempre se refiere directamente al Papa mismo, de manera que incluso después de su elección puede seguir siendo un enigma que en todo caso puede siempre resolverse antes de la muerte del pontífice en cuestión. Pío VI fue sucedido por Pío VII, cuyo papado es indicado con las palabras Aquila rapax, el águila rapaz. No había manera de encontrar correspondencia entre estas palabras y el Papa recién electo, pero al cabo de 9 años se hizo súbitamente claro que el Áquila era Napoleón, descrito con frecuencia como de apariencia aguileña, y que demostró ser rapaz al sacar al Papa de Roma y mantenerlo cautivo en Savona desde 1809 y luego en Fontainebleau desde 1812 hasta que su propia fortuna comenzó a declinar y Pío fuera eventualmente libre de volver a Roma, donde se mostró extremadamente magnánimo, tanto para con el emperador exiliado y moribundo como para con la familia Bonaparte en general. Otra denominación sorprendente es de Balneis Etruriae, de los baños de Etruria, referente al Papa Gregorio XVI, miembro de la Orden de los Camaldulenses, original de Balneo, del latín balneum, baño, en Toscana, como se llama ahora Etruria. Siguiéndolo a él, el papado de Pío IX es designado con las palabras crux de cruce, cruz de la cruz, interpretado usualmente como referencia a que los obstáculos de este papa, la cruz que tuvo que llevar, provinieron de la Casa de Saboya, cuyo blasón tiene una cruz como rasgo denominante. Estos obstáculos culminaron con la captura de Roma por el rey Víctor Manuel en 1870 y la consiguiente pérdida para el Papa del poco poder temporal que todavía le quedaba. El siguiente Papa, León XIII, es Lumen in Cielo, una luz en el cielo, y aunque pueda tener también otros significados más profundos, ya es bastante explicación el que el blasón de la familia Pecci tenga un cometa sobre un campo de azul. Más o menos lo mismo puede decirse de su sucesor Pío X, cuyo papado es indicado por la frase ignis ardens, un fuego ardiente, para lo cual tenemos explicación inmediata en la estrella de 6 puntas que figura en las armas de su familia. Durante este papado hubo, entre quienes conocían la profecía, cierto temor debido a las palabras religio de populata, asolada la religión, que indicaban el papado siguiente. Se predijo que durante el reino de este papa el ateísmo apartaría de la religión a miles de hombres y mujeres. Esto en efecto ocurrió, aunque la generalización del ateísmo había comenzado antes y ha continuado desde entonces. Es un hecho que durante este papado se estableció el primer Estado comunista. Esta clave de la profecía no se hizo evidente hasta pasados 3 años de la elección, pero no fue necesario esperar hasta este momento para comprobar la aptitud de las palabras de San Malaquías. En los días en que el papa en cuestión, Benito XV, ascendía al trono en el otoño de 1914, otra causa trágica de asolación, pero en un sentido totalmente diferente, se había hecho ya muy evidente. La siguiente divisa, Fides intrépida, fe intrépida, es menos sorprendente pero no menos particularmente apropiada con respecto a Aquile Ratti, el Papa Pío XI.
En cuanto al sucesor, es como si en este caso San Malaquías se inclinara por encima de 800 años para rendir homenaje a uno de los papas más santos, Pío XII, denominándolo Pastor Angelicus, el pastor angélico. Muchos recordarán que durante este papado solían interpretarse las palabras correspondientes a su sucesor, pastor et nauta, pastor y marinero, como indicativas de que habría de ser elegido alguien no italiano, uno que habría de llegar al Vaticano cruzando el mar. ¿No sería acaso el cardenal Spellman? Pero la gente dejó de notar que uno de los cardenales italianos ya era de todas maneras un marinero, aunque cruzara o no el mar para llegar al Vaticano, y este era el patriarca de Venecia, pues todo veneciano, es decir, todo aquel cuyo medio de transporte normal es la góndola, puede ser llamado nauta. Además de esto, Roncalli había sido también literalmente pastor. Flos florum, la flor de las flores, es decir, el lirio, sigue en el orden de la profecía y el significado, tal como en el caso del luminincello, es claramente heráldico, pues la flor de lis es un rasgo prominente de las armas de los Montini, la familia de Pablo VI. Las palabras de mediatate lune, de la mitad de la luna, que denotan al sucesor, habían dado pie, con el paso de los siglos, a más de una extraña especulación. En general se convenía en que dado que la media luna no tenía un significado especial, debía tratarse del creciente, y que por tanto la referencia era al Islam. Algunos predecían que durante el reino de este pontífice habría una conversión general de musulmanes al cristianismo. Nadie pensó que la luna pudiera significar simplemente el mes. Si alguien hubiera sugerido esto, habría sido inmediatamente descalificado como absurdo por la pregunta ¿qué mes? La respuesta correcta, el único mes durante el cual va a reinar. Solo podría haber sido dada por San Malaquías mismo o por alguien como él. La frase aludió claramente el signo de mal agüero que pudo verse exactamente en la mitad del mes lunar, cuando hubo un eclipse total de luna. Ahora estamos asimismo en un papado expresamente relacionado con un eclipse, de labore solis, del eclipse de sol, una más de las divisas que habrán de aclararse a su debido tiempo. A estas alturas cabe introducir algunas observaciones, aunque solo sea pensando en quienes carecen de tiempo para reflexionar y se ven ahora por primera vez ante esta lista lacónica de papas, que puede muy bien dar lugar a sentimientos encontrados. Las divisas son bastante apropiadas, sí, pero ¿con qué propósito fue hecha la profecía? El motivo de fondo parece haber sido meramente cuantitativo, simplemente el de un cronista dedicado a consignar meticulosamente, sin omisiones, a todos aquellos que desde cualquier punto de vista pudieron haber sido considerados papas, incluyendo los antipapas. En vano buscamos cualquier elemento cualitativo, aparte de los elogios implícitos en las divisas de los dos píos, Fides Intrépida y Pastor Angelicus. Pero un breve momento de reflexión nos muestra que este documento tiene todo el derecho de ser puramente cuantitativo y que precisamente allí está su propósito. Nos damos cuenta, además, de que San Malaquías no está hablando a los hombres de su propia época, sino directamente a nosotros, y a través de nosotros a todos los seres que viven en esta época. Pues si bien carece de interés oír decir que va a haber 112 papas más, es muy diferente oír decir que solo habrá 2 papas más. Y es esto lo que la profecía nos dice hoy. Los 2 últimos papados son indicados así. El 111, de la gloria de la oliva. Y el 112, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, Pedro Romano se sentará sobre el trono, alimentando a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Cuando estas cosas hayan sido consumadas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo.